Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. La amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925 Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga. todos los lunes, 14 horas, por Om Radio. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente, un espacio otorgado por la Universidad Humanista Hidalgo. Hoy, como cada lunes, te esperamos a las 2 de la tarde y que este programa y todos los temas más que siempre ofrecemos en este espacio los puedes compartir en tus redes sociales. Búscanos como Comunidad Humanista Hidalgo, sede Puebla, aquí vas a tener más información. Hoy tenemos como invitada a la maestra Karina García Gómez, que está con nosotros, especialista en sexualidad. Pero antes de pasar con ella, vamos a nuestro pensamiento del día. Y nuestro pensamiento del día dice así. Es un pensamiento otorgado por la Universidad Humanista Hidalgo y nos comparte lo siguiente. La pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. Exactamente, solamente el límite lo tienes tú y lo tienes a través de lo que piensas. Pues bueno, ahora sí, vamos de lleno con la maestra Carmina García, que está con nosotros. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Nos visita prácticamente a través de este medio desde la ciudad y hermosa, bonita ciudad de Hidalgo. Muy bien, maestra, bienvenida a este espacio. Coméntenos un poco de usted, coméntenos por qué está enfocada en el ámbito de la sexualidad. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a poder platicar con ustedes en este espacio. Pues, como ya lo comentó, pues yo soy terapeuta con una maestría en psicoterapia y me he formado como en estos temas de la sexualidad a lo largo de mi profesión. Me dedico también a impartir varias clases sobre estos temas de género y sexualidad. Y pues a mí es un tema que me ha fascinado porque se me hace un tema sumamente importante para todos nosotros, ¿no? A veces nosotros pensamos que la sexualidad, como siempre lo digo, se enfoca únicamente a hablar de relaciones sexuales y no es así, o sea, tiene que ver con muchas más creencias, con muchos más factores y que esos factores impactan siempre en nuestras vidas y a veces pues el no querer tocar esos factores o al ser difícil hablar de esos factores o de estos temas de sexualidad, también me he dado cuenta que puede limitarnos en nuestras relaciones, no solo de pareja, ¿no? En las relaciones amistosas, en cómo nos presentamos con los demás, nos presentamos ante el mundo, ¿no? Las creencias que tenemos y que además también esas creencias no se limitan solo a eso, sino que puede afectar o contribuir a otro tipo de problemáticas en el ámbito de la salud mental. Entonces, por ese lado, a mí se me ha hecho un tema sumamente importante y que me ha gustado estar dedicándome a esa educación o a educar sobre el tema de la sexualidad. Muy bien, muchísimas gracias por comentarnos esta parte. Y bueno, hoy queremos hablar sobre la sexualidad en el ámbito familiar. Es importante atenderlo porque nuestras familias mexicanas necesitan mucha información. A veces es como, pues, que se le llamen
las cosas por su parte, pero en otras ocasiones es como, es suficiente, no vamos a hablar más del tema, porque hablar más del tema es como entrar a otras circunstancias que no sé manejar como padre, como madre, como abuela, y entonces como no lo sé manejar, pues definitivamente se vuelve un tema silencioso, un tema que lo podríamos considerar tabú en el hogar. Tenemos hasta cierto determinado punto de información, pero más no me comprometo a informarnos. ¿A qué se debe esta conducta humana de no querer tener información sobre la sexualidad? Pues en realidad tiene que ver también con varios, como decía hace un momento, varios factores importantísimos, ¿no? O sea, no quiere decir que nada más en algunos casos la familia, como bien decía, no es que no lo quiera comentar solamente, sino que se crean como muchas ideas en torno a este tema y entonces se va considerando cada familia que no puede o no debe tocar, ¿no? Por un lado está no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no tengo quizá la información suficiente, o por la otra parte es puedo tener la información, pero ¿qué sucede en torno a la sexualidad? A lo largo de la historia, hablar de la sexualidad ha sido también hablar de muchos mitos con respecto a esto, ¿no? Unos importantes son como este que decía, pensar que la sexualidad se refiere únicamente como al acto sexual. Entonces, si la familia lo vive de esa forma, de pronto es decir, ¿cómo voy a hablar de la sexualidad con mis hijos si son tan pequeños o la edad que vayan a tener? Porque también puede ser del ámbito de la adolescencia, pues se van imaginando que les tendrían que explicar como prácticas sexuales o hablarle únicamente de métodos anticonceptivos. Entonces, viene relacionado con esto, con la creencia de que se tiene que hablar del acto sexual, cuando la sexualidad implica varios solones, varios elementos, como hablar del cuidado del cuerpo, ¿no? Eso que sería un tema sumamente importante. Pero los factores que van influyendo también son las creencias que como familia pueda tener. O sea, a lo largo del tiempo han aparecido creencias en torno a que es un tema prohibido porque tiene que ver con hablar del cuerpo y de los placeres del cuerpo y de la exploración del cuerpo. Entonces se ha considerado que es algo que no se debe tocar porque es algo malo, es algo negativo, es algo que muchas veces, si se piensa así, si tocamos ese tema, vamos a incitar a que los hijos, ¿no? A que los adolescentes vayan y entonces hagan ciertas cosas, ¿no? O sea, que cometan, bueno, que tengan relaciones sexuales y que entonces casi es como si los vamos a provocar. Eso se piensa, es algo como importante, ¿no? Esta idea de pensar que debe ser prohibido porque es algo negativo. Ha contribuido como parte de estos factores la cultura, ¿no? La cultura que tenemos, como bien decía usted, pues la cultura mexicana tiene también una carga muy religiosa, que la carga religiosa de forma general, así de entrada, no tendría que ser o no es algo negativo. El punto es cómo nosotros interpretamos algunos de los elementos que nos da la religión. Y pues tiene que ver con este punto, el creer que a veces el tocar la sexualidad tiene que ver con algo pecaminoso que viene a lo largo del tiempo y que entonces no se debe hablar, ¿no? Porque vuelvo a esta parte, es algo, es tocar el cuerpo, que es algo muy íntimo, muy privado y que entonces no se tendría que exponer. Entonces, ese es un factor importante, ¿no? La cultura, la religión, la cultura de pronto también tiene que ver con la información que podemos tener. En la actualidad pareciera que con el uso de las redes, con internet, tenemos más acceso sí a la información, pero eso también quiere decir que puede ser que esa información no sea una información validada, no sea correcta, entonces eso se empiece como a transgiversar para las personas, que muchos de los papás también han sido educados desde este ámbito muy tradicionalista en el que no podemos tocar los temas de sexualidad y entonces con sus hijos pues les cuesta trabajo, ¿no? También decía esta parte, sí está la información y la pueden leer, pero igual y la información en internet me da mucha variación y ya no sé qué es correcto, qué no, y viene otro factor más, la educación en las escuelas, ¿no? Que de pronto es, sí te puedo dar información, como usted decía, pero hasta cierto límite, como quizá un poco hablar de anatomía, pero no lo que implica, o cómo educarte, o cómo hablar de esto,
Y entonces no sabemos qué es real, qué es correcto, qué es incorrecto, no sabemos qué decir. A veces los temas de la sexualidad, como son temas muy íntimos, pues también nos implica tocar nuestra intimidad y nos lleva a penarnos y decimos, y si mi hijo me pregunta y de esta manera, yo lo tengo que decir muy explícito o tendría que decirle por partes o no es correcto. Entonces vienen estos factores que sería mucho relacionado con la religión, con la cultura, con las creencias, con la ideología que nos han inculcado y que eso va generando que cada familia lo aterrice de forma diferente, pero la constante ha sido como no hablar de ese tema o hablarlo solamente a cuentagotas, con ciertos detallitos y que nos sigue faltando más información. Exacto, entonces como para hacer recabar un poquito los puntos que acabamos de observar, en el mundo hay información sin formación. Y por esta razón no hay que confiarnos de que nuestros hijos o que los miembros de nuestra familia, si tienen alguna duda, pueden ir y consultar alguna página, inclusive algún libro, porque es información sin formación. Entonces, esa parte es fundamental, entender que la sexualidad necesita el contacto emocional y necesita el contacto físico de nuestros padres para generar formación. Y precisamente eso es lo que hace que tengamos esta carencia en nuestras familias mexicanas y bueno, no solamente en nuestras familias, en otros países también. Se encuentra un ambiente de acá no hablamos, acá cada quien su vida, hablamos de cosas muy superficiales, cómo está el clima, cómo te fue en la escuela, pero no qué sientes, qué te gusta, por qué te gusta, qué piensas de tu vida. O sea, es una enorme como brecha de comunicación que existen entre los miembros de la familia. Entonces, como yo le comentaba apenas a una consultante, si usted no se mueve a hablar de estos temas, ellos van a ir a buscar la información. Y a lo mejor sea información que no es oportuna, no es clara y que no es sana. Entonces, es una irresponsabilidad de nuestra parte no otorgar esa información. Y bueno, hablar de sexualidad, maestra, es hablar de muchos temas. Está la sexualidad en la pareja, está la sexualidad infantil, cómo es que vamos contribuyendo a esa formación, está la sexualidad en lo que es toda la familia. Y en esta ocasión a mí me gustaría abrir un poquito este espacio para ver cómo está nuestra sexualidad a través del confinamiento. El confinamiento ha provocado conductas que son muy adversas, difíciles de abordar, porque al estar tanto tiempo juntos, los hijos, primos, ¿no? Vecinos, por el confinamiento, y luego aparte la soledad, eso provoca abuso sexual, provoca malos recuerdos o encontronazos con la sexualidad muy difíciles. Y me gustaría que pudiéramos enfocar nuestra entrevista hacia ese lado. ¿Qué cosas podemos hacer para darnos cuenta que en nuestra familia se está viviendo abuso sexual? Entonces, adelante, maestra, la escuchamos. Sí, este tema que menciona exactamente es muy importante y es algo que está ahora muy presente por esta cuestión de la pandemia. Algo que está sucediendo, ¿no? que empezamos a darnos cuenta es esto, que se empiezan a elevar estos índices de abuso sexual, de violencia de género, ¿no? Ya de por sí de violencia en general en la familia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a elevar los índices porque, como acaba de mencionar, al estar en confinamiento es como si fuera más claro. No es que no sucediera antes, porque pueden ser conductas que ya estaban presentes antes del confinamiento, pero al estar todos juntos, como dice, a no tener la posibilidad de salir, de tener otro tipo de contactos, de estar en el trabajo, en la escuela, pues se hace más claro, ¿no? Es como, sí es cierto que está sucediendo. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Aquí vamos a ponerlo en situaciones, sobre todo como en el caso de abuso sexual infantil o adolescentes. Nosotros nos podemos dar cuenta, esas son señales que siempre van a aparecer, que no es solamente, repito,
evitó como en la pandemia, pero aquí se hace posiblemente más claro, ¿no? Porque va a tener además otro tipo de, o sea, se le van a juntar otro tipo de síntomas. Nosotros podemos detectar señales de entrada, como en el caso o enfocándonos a la parte corporal. Nosotros podemos notar, ¿no? Y sobre todo eso, a veces, desafortunadamente, sucede en la familia que hay un abuso sexual. Y si estamos hablando de un confinamiento, quiere decir que es alguien cercano, ¿no? Porque no hay contacto con el exterior. Entonces, eso lo empieza a dificultar. ¿Por qué? Porque al pensar que, o al darse cuenta que tendría que ser o que es alguien de la familia, pues ya genera, como decía usted, en el caso de las emociones muy fuertes, ¿no? Sentimientos también complicados, ideas, puede incluso llegar a afectar hasta la forma de conducirnos, qué decisión tomar. Y eso también va a hacer que nos pueda nublar un poco la vista, por decirlo así. O sea, como que decimos, es que yo nunca vi señales, pero sí las hay. Entonces, en el caso del cuerpo, si estamos hablando de un infante, pues nos estaríamos fijando que puede haber ciertas lesiones. O sea, cuando los papás regularmente a cierta edad o la mamá, pues llega todavía a bañar a sus hijos o a limpiarlos, cambiarlos, entonces desde aquí ya puede haber señales, ¿no? Porque además va a depender del tipo de abuso. Si es un abuso que es con penetración, si es un abuso que es con tocamiento, pues van a variar las señales, porque en el tocamiento puede ser que no haya una señal muy clara a nivel corporal, pero en el abuso sexual sí. Entonces puede haber señales ya, por ejemplo, cosas que parezcan muy anormales, por decirlo así, como moretones, ¿no? Y que no sea porque si la familia lo está cuidando al niño no se haya caído, entonces puede haber como un moretón, y luego son moretones como más ocultos en la parte, pues quizá más cercana al vientre, ¿no? En las piernas, porque estamos hablando de toda el área genital. Puede ser también en el área, pues donde se empiezan a formar los senos, también puede ser ahí que haya como moretones, digo, dependiendo del tipo de abuso, y entonces eso es algo que ya nos tiene que decir, es una señal de alerta, porque es algo que cómo podía caerse, tropezarse un niño y tener un moretón cerca de las tetillas, ¿no? De los senos, no podría como ser tan claro. Entonces ahí tenemos señales, otras señales que pueden ser no tan obvias, pero que implican con alguna lesión a nivel interno, ¿no? El aparato genital interno, como sería, pues, que tenga dificultades el niño o la niña para orinar, ¿no? De pronto que reporte como cierto ardor, cierta comezón, porque de pronto ahí como todavía no hay crecimiento, no es tan común que tenga infecciones por la parte de la higiene. Entonces hay que revisar también esas señales, ¿no? El quejarse decía esto, de que no puede orinar o que va y le duele, entonces también esta forma. Otra muy importante, que es como que empiece el niño o la niña a presentar una constante necesidad de masturbación, porque el niño o la niña va a explorar su cuerpo para conocerlo, y de ahí de explorarlo puede empezar a masturbarse, pero es como, voy a decirlo así muy simple, como de vez en cuando, porque se está conociendo. Pero cuando el niño o la niña empieza a hacerlo algo constante, recurrente, que empieza, por ejemplo, a frotarse con objetos constantemente, puede ser también una señal, porque puede indicarnos que está sobreestimulada, o sea, que hubo ya algún contacto. Esto como más a nivel corporal. Si hablamos de una cuestión más emocional, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, el niño, vamos como con esto conductual primero, que el niño o la niña presente como conductas más sexualizadas, pero adultas. Porque acabo de decir, va a ser normal que el niño o la niña se explore, que toque su cuerpo, porque se está conociendo qué tiene, ¿no? Si tiene vulva, si tiene pene, y empezamos a nombrar, pero conductas sexualizadas adultas sería que de pronto el niño o la niña, porque puede ser en ambos casos, quiera tocar a alguien, a otro niño, pero no tocar, el niño quiere conocer, quiere explorar. Y entonces voy a poner un ejemplo, una conducta normal sería el niño que a lo mejor espía, ¿no? Abajo de la resbaladilla a la niña porque quiere ver qué tiene, ¿no? O sea, qué aparato genital tiene, pero nada más espía por abajito. Eso puede ser normal porque se está diferenciando, pero que ya el niño quiera, y eso les digo porque he sabido de casos así, que el niño quiera recostar a una niña y encimarse en ella,
ya no es una conducta de exploración. Es algo, no quiere decir que sea exclusivo del abuso sexual, pero puede ser algo que vio que quizás sus papás no tuvieron la suficiente privacidad, ¿no? En sus propias relaciones, que vio o que vio en internet. O sea, de todas maneras es una señal de alerta, porque puede ser que está viendo en internet, que está viendo caricaturas, que no me cuidé, no tuve privacidad, o que se lo están haciendo a él o a ella, ¿no? O tocar el cuerpo de alguien más de forma invasiva, también puede ser, o sea, porque ya está, se dice de esta manera, como sobreestimulado sexualmente. Entonces tiene estas conductas que ya no serían como de los niños. Y por otro lado, ya ahora sí en lo emocional, pues el niño hay que notar los cambios que tiene. Si el niño o la niña también puede, bueno, en el adolescente se va representando de otra manera, pero puede ser que esté como más retraído. O sea, y eso notarlo, no es que siempre ha sido así, sino si estoy en confinamiento puedo observar mejor, más retraído, ya no quiere hablar, notar mucho a quién le tiene miedo, con quién no se quiere acercar, porque también hay que respetar a veces. Nosotros decimos por educación saluda a tal, dale beso, y quizá él puede ser el agresor, él o ella. Entonces notar por qué tiene ahora ese miedo, por qué se retrae, por qué ya no quiere saludar, si se vuelve como más callado, muy temeroso, y se puede generar otro tipo de cosas como pesadillas, ¿no? También que no pueda dormir, y ya más al extremo puede ser también dificultad para el control de esfínter, o sea, que pueda orinarse en la cama, pero son los cambios que va teniendo, no en un proceso normal. No es porque a los 3 años esté aprendiendo todavía a ir al baño, eso sería normal, sino sería de esta manera, notar los cambios. Y decía, en el adolescente se extiende más porque el adolescente o se puede volver también muy retraído, muy enojado o muy impulsivo, muy explosivo, porque o lo vivió en la infancia y ahora, como dice usted, tiene nuevamente este contacto con la persona que puede estarlo agrediendo, o puede estarlo viviendo todavía entre la pubertad y adolescencia, y entonces su manera de reaccionar es a la defensiva, con más irritabilidad, más enojo. Pero yo lo que les sugiero es notar si es un cambio o es algo que ha estado como más constante, que así ha sido la persona, ¿no? No quiere decir que seamos, en la sexualidad no podemos ser tan estructurados, de decir, por el hecho de que mi hijo o mi hija es como más introvertido, seguro padeció abuso. No, ahí vamos a ver si es un cambio, solo alertas a las señales también muy corporales. Y bueno, también estos cambios, no solamente el estado de humor, sino está la enuresis, ¿no? Que se asoma en los niños que han pasado por abuso infantil, y bueno, también es una manifestación del cuerpo para dar una señal de que algo está pasando y no lo pueden decir, que tal vez rompen cosas, rompen sus juguetes, dibujan cosas que no son muy comunes, son muy reactivos, irritables, y en algunas ocasiones pueden ser muy tranquilos, se aíslan, dejan de hablar, lloran mucho, no pueden dormir bien, no pueden comer bien o comen en demasía, que ese también es una señal muy clara del abuso sexual, que comen en demasía muchísimo, ya sea para repeler a su agresor o para sentir consuelo, entre otras muchas cosas más. Aquí nos comentan, ya para ir cerrando nuestro programa, el tiempo se va súper rápido, en un abuso sexual infantil, la víctima es muy probable que en la vida adulta se convierta en un abusador sexual. Esto nos pregunta y nos comenta Toño Vázquez. Si alguien más tiene preguntas, con muchísimo gusto las vamos a responder. Adelante, maestro. Pues puede haber una probabilidad, sí, pero no es determinante, ¿no? Regularmente en los porcentajes, las estadísticas, nos dicen que es mínima la probabilidad, porque la forma en la que vivió el abuso sexual obviamente no es una experiencia nada agradable, es una experiencia traumática. Cada quien la va a transformar de forma distinta en la vida adulta, pero al ser traumática es algo que regularmente no queremos repetir para los demás. Entonces, el porcentaje sí puede haber, si hay algunos casos que sufrieron abuso sexual y que entonces se vuelven abusadores, pero no es la constante, es como el mínimo, porque lo demás sería, yo no quiero repetir esa experiencia tan traumática que sufrí. Entonces, no es lineal, ¿no? Es mínimo el porcentaje. Ok, muy bien. Ya para cerrar nuestro programa, coméntenos, maestra, ¿qué recomendaciones nos da a las familias en general para poder tener una mejor convivencia en el ámbito sexual? Pues la primera recomendación sería no tenerle miedo a estos temas,
Sé que es algo difícil, es algo complicado que a veces no sabemos, pero si no sabemos cómo tocarlos, podemos buscar ayuda en el sentido de, por ejemplo, este programa, ¿no? Que podemos como buscar algunas estrategias. También puede ser a partir de si voy a buscar en internet, porque es la opción que tengo, checar siempre de dónde viene la información, quién lo dijo, que la página sea validada, no sean como nada más sugerencias aisladas, para que nos pueda ayudar, pero la primera sí y más importante sería eso, no tenerle miedo a estos temas e informarnos, buscar cómo puedo hacerle, preguntar cómo puedo hacerle y darme cuenta, pues siempre muy en contacto, como decía usted, de cómo van teniendo los cambios en la familia, los hijos, las situaciones, y si yo estoy al pendiente de estos cambios y estoy en contacto con esto, va a ser un poco más fácil porque voy a tener buena comunicación con mis hijos y por lo tanto voy a poder también hablar, ¿no? Poco a poco de estos temas tan complicados. Y también temas de orientación sexual, la primera vez, el comenzar a tener novio o novia, la cuestión de casarse inclusive, ¿no? Ya me quiero casar, o jóvenes que quieren ya irse a vivir en pareja a los 14, 15 años, y bueno, pues están totalmente fuera de contexto su situación, y entre otras muchas cosas más van a formar parte de los eventos familiares que vamos experimentando día con día. Entonces, maestra, nada más coméntenos dónde la podemos localizar, cuáles son sus números, por si alguien de los interesados quiere abordar un tema de esta índole, la puedan buscar. Adelante. Bueno, pues me podrían localizar así de entrada por redes sociales, en Facebook, estoy como Carmina García con K, ahí me pueden localizar, de las redes es la única que manejo, y por correo, por ejemplo, también, no sé si lo pueda yo, se los claro, puedo pasar. Adelante. Sí, bueno, sí. es Carmina con K, Carmina García, 1 en número, @gmail.com. Digo, es como más fácil y ya de ahí si tienen alguna duda y necesitan como algún otro tipo de orientación, ya puedo proporcionarles mi número telefónico por WhatsApp para que sea como más fácil. Ok, muchísimas gracias por habernos otorgado esta entrevista que seguramente le va a funcionar a alguien. Y pues ya saben, compartan nuestro programa porque es importante compartir información con formación, y nosotros nos encontramos cada lunes a las 2 de la tarde aquí en su programa Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Muchas gracias a todos ustedes, compartan nuestro programa, nos estaremos viendo el próximo lunes. Bye. Bye, gracias. La pandemia por COVID-19 tiene muchos rostros, muchas historias, muchas experiencias y ha dejado muchas muertes y dolor en todo el mundo. En México han fallecido casi 200,000 personas de febrero de 2020 a marzo de 2021. La pandemia nos ha hecho sentir vulnerables y cercanos a la muerte, pero también nos ha dado fuerza y determinación para seguir adelante, para mantenernos saludables y sentir calma, amor y gratitud ante nuestros muertos. Yo perdí a mi hermano Joel Ruiz. ¿Y tú? ¿Has perdido a alguien? Los sobrevivientes, con o sin COVID, necesitamos seguir adelante con nuestra vida, sabiendo que llevamos a nuestros muertos en el corazón. Es por eso que Poder Ser, Centro de Sanación Sistémica y la Academia Mexicana de Medicina del Primer Contacto te invitan al ciclo de conferencias Vives en mi Corazón, dirigidas a profesionales de todas las áreas y personas que han perdido a seres queridos.
La cita es el sábado 24 de abril de las 9 de la mañana a las 6:30 de la tarde por Zoom. Regístrate por WhatsApp al 55 1387 5228 con el mensaje "Quiero inscribirme a las conferencias". Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.